El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Más vale, dice Dios, que sea frío o que sea caliente, porque el tibio se queda a la mitad. El que está frío sabe que está mal y puede cambiar, pero aquel que está tibio cree que está bien y no tiene necesidad, ni el anhelo, ni la visión de cambiar. Pero la Escritura dice que Dios a los tibios los vomitará de su boca. No hay lugar para el tibio en el reino de los cielos, porque el tibio no puede entrar a la gloria de Dios. Y luego termina creyendo que Dios no existe, que Dios no tiene nada para él. Si hace las cosas mal, Dios no tendrá nada para tu vida. No hay bendición para el que hace las cosas mal. Hay bendición para aquel que se anima a hacer lo que Dios manda y como Dios manda. Esta mujer dice que se abrió paso entre la multitud y finalmente lo tuvo cerca y estiró su mano y tocó el manto. Y dijo, tan solo si yo tocase el borde del manto, seré sana. Había sufrido durante muchos años de su enfermedad y finalmente aquel día recibió un milagro. El Señor dijo, ¿quién me ha tocado? Dijo, y los discípulos le miraban sorprendidos diciendo, todo el mundo te está apretando. Y tú dices, ¿quién me ha tocado? Pero él dijo, pero alguien me tocó con fe. Porque yo salí, sentí la presencia de Dios. Cuando alguien me tocó, sentí que virtud salió de mí, dijo él. ¿Sabes que el Señor esperaba esa actitud de la gente? Una actitud de fe, una actitud de esperanza. No una actitud de conformismo, no una actitud de tibieza, de decir voy a la presencia de Dios a ver qué pasa. No, voy a buscar mi bendición y la voy a arrebatar. No sé cómo. La Escritura dice que Jacob lucha con el ángel y el ángel le decía, yo no te voy a bendecir porque sos un engañador, porque sos un mentiroso, porque por causa de tu engaño te peleaste con tu hermano, te fuiste de la casa de tu padre, de la casa de tu madre. Y Jacob dice que peleaba con el ángel y le decía, pero bendíceme, bendíceme. El ángel le decía, no te corresponde bendición. Y dice que Jacob se largó a llorar. Y era de madrugada. Y él lloraba. Y el ángel le decía, bueno, ya está, me tengo que ir. Y él seguía llorando y decía, no te puedes ir si no me bendices. ¿Quién sabe cuándo otra vez volveré a encontrarme con la presencia de Dios? Y él decía, bendíceme. Y lloraba y derramaba lágrimas. Algunos cuando creen y leen la historia de Jacob piensan que él luchó con el ángel como a las trompadas o hizo lucha libre. No. La Escritura en otra parte de la palabra dice, en aquel día Jacob luchó con el ángel y lloró delante nuestro y prevaleció, dice la Biblia. Y Jacob aquella noche lloró y derramó su alma en la presencia de Dios. Y el ángel le decía, bueno, me tengo que ir, pero no se podía ir porque veía a Jacob quebrantado, que ya no quería ser el mismo de antes, que ahora quería cambiar de vida, que ahora quería una esperanza nueva. El ángel se quería ir y veía a Jacob ahogado en lágrimas y le decía, bendíceme. Estaba próspero, tenía familia, tenía bienes materiales. Jacob para ese entonces lo tenía todo. Tenía una gran familia, mucho, pero no tenía la bendición de Dios. Y él sabía que sin la bendición de Dios su vida era hueca, era vacía. Lloró toda la madrugada. Y dice que el ángel le decía, bueno, finalmente me tengo que ir porque ya está pasando el alba, le dijo él. Ya está amaneciendo. Ya escuché todas tus quejas, toda tu vida, todo lo que contaste. Vi tus lágrimas, pero me tengo que ir. Y Jacob le decía al ángel, no te dejaré ir si no me bendices. No me voy a mover de este lugar si no me bendices. Bendíceme, le decía. Aunque sea un engañador, aunque toda mi vida haya vivido una vida de pecado, bendíceme. Aunque haya hecho los pecados más grandes, ¿acaso no eres el Dios de Abraham? ¿Acaso no eres el Dios poderoso? ¿Acaso no eres el creador de los cielos y de la tierra? ¿No tienes el poder para cambiarme? Jacob luchaba de esta manera con el ángel. ¿Cómo piensas que luchaba? Luchaba en esperanza. Luchaba buscando las promesas de Dios para que se hagan reales, para que se cumplan en su vida. Finalmente el ángel decía, yo me tengo que ir. Pero el ángel no se iba porque Dios le decía, no te muevas de ahí. El ángel amagaba con irse y veía a ver cuál era la actitud de Jacob. Algunos dicen, bueno, si no me quieres bendecir, está bien.
ni mi mamá me quiso. ¿Qué también me va a querer Dios? Si ni mis hermanos me quisieron, ni mis parientes me aguantan. ¿Para qué voy a seguir pensando que Dios hará algo conmigo? Tirar todo, bajar los brazos. Pero dice que Jacob no. ¿Por qué lo bendijo Dios? Porque Jacob se animó a creer que aunque él era un engañador, aunque él no se lo merecía, aunque había hecho todas las cosas mal durante toda su vida, Dios tenía el poder para cambiar su vida para siempre, para hacerlo una nueva persona. Era lo que él reclamaba. Era un hombre grande ya, pero él decía: Dios, tú tienes el poder. Y lloraba: bendíceme. Dice que el ángel finalmente le dijo: ¿sabes qué? Ya no se llamará más tu nombre Jacob, sino ahora se llamará tu nombre Israel, porque has luchado contra Dios y contra los hombres y has vencido. Un carácter tremendo. Ese es el Dios de Abraham, ese es el Dios de Isaac, ese es el Dios de Jacob. Algunos reclaman a un Dios que no conocen. Algunos piden promesas y no saben cómo se obtienen las promesas. Las promesas se obtienen en la fe, y la fe se pone en acción, porque la fe sin obra se muere. Es como una planta que no se riega. Si no se riega la planta se muere. Si la fe que tienes no se pone en acción, esa fe se muere pronto. Solamente es una esperanza, un deseo, un buen augurio, nada más. Pero no es una fe poderosa. Cuando la Biblia habla del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, habla de aquel Dios que se mueve cuando sus hijos se mueven. Así como dijo Eliseo, que agarró el manto de Elías y golpeó las aguas del Jordán y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y la golpeó. Y cuando él golpeó con el manto las aguas se dividieron. Esa actitud le agradó a Dios. Una actitud de fe, una actitud de valentía. Un hermano me decía: pastor, ¿sabe qué? Yo rompí como 3 anteojos, me decía. Cuando me agarraba la fe, agarraba los anteojos, los tiraba al piso y los rompía. Él buscaba con esperanza el milagro. Seguramente no logró recibir el milagro en sus ojos, pero recibió un milagro más grande. Recibió un milagro en sus ojos espirituales. Porque lo que él antes no veía, la necesidad, lo que él antes no veía, que era que Dios tenía un plan con su vida, lo que él antes no podía ver, que era que Dios había trazado sus caminos para llevarlo a un camino de bendición, ahora podía verlo. Tal vez el oculista puede solucionarte el problema de anteojos, pero ¿quién podrá solucionarte el problema de falta de visión espiritual, de una falta de fe, de no poder ver la grandeza de Dios? Este varón decía: yo rompí como 3 anteojos, 2 o 3 anteojos, y todavía ando chicato, decía. Bueno, chicato de los ojos, pero una visión espiritual nueva, predicando la palabra, salvando al que está perdido, predicando en las plazas, predicando en los parques. ¿Eso no es acaso un milagro de parte de Dios? ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! ¡Aleluya! La mano de Dios se extiende con poder y nadie la puede hacer retroceder. Digno es Dios. ¿Sabes qué? Dice el Señor que en un momento Él se dispone a elegir sus discípulos. Y Él tiene que elegir, así como aquel que dice: bueno, a ver, yo voy a elegir a los jugadores de fútbol. Y va a un barrio y se pone a ver quiénes son las promesas, los más prometedores, los que van a rendir mejor en su equipo. Porque el Señor también tuvo que elegir discípulos. Y Él se fue a buscarlos. ¿Sabes que no se fue a buscar el Señor a los discípulos entre la gente de dinero? No se fue a buscar el Señor discípulos entre los más intelectuales. El Señor se fue a buscar discípulos en la gente normal. Tal vez en los que nunca tuvieron oportunidades de desarrollar sus cualidades en la vida. Y así, pasando por una aldea, llamó a uno. Pasando por la orilla del mar, llamó a otro. Pasando por el medio de la ciudad, llamó a otro que cobraba impuestos. Le dijo: sígueme. Y el que cobraba impuestos no dijo: bueno, trabajo hasta fin de mes, pago la cuota y te busco. No, dice que dejó todo y le siguió. Una actitud que uno diría: pero ese está loco de remate. Es que las promesas de Dios hay que tomarlas en la fe, sin titubear, sin pensar 2 veces. Si Dios te habla de un milagro, dile: Señor, aquí estoy, dame un milagro. Creerlo y actuar. Creí por lo cual hablé, dice la Biblia. Creo y actúo. Creo y confieso. Creo y declaro la palabra de Dios. Si no creo, no puedo. A veces hay personas que suben a la plataforma y hasta cantan una canción en depresión, porque no creen que Dios está. Buscan. Pero yo le digo a los hermanos: ustedes tienen la llave para abrir.
tienen la llave para cerrar. Es como la casa de Eliaquín, que dice la Biblia. Te han dado la llave que puedes con ella abrir y puedes con ella cerrar. Puedes abrir bendiciones para tu vida y para tu casa y para los tuyos. Y puedes cerrar puertas de maldición para que nadie más las abra. Es más, dice la Biblia, no solo aquí en la tierra. Y todo lo que atares aquí en la tierra, dice el Señor, será atado en los cielos. Y todo lo que desatares aquí en la tierra, desatado será en los cielos. Hasta lo que desates y cierras aquí en la tierra, Dios dice que pone un freno también en los cielos. Y son bendiciones que no solamente puedes ver aquí en estos días, sino que también se transmite en la fase espiritual. El Señor se dispuso a elegir a sus apóstoles, y así lo relata el libro de San Marcos, capítulo 3, versículo 13 en adelante. Dice el Señor, leemos esta palabra en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice Dios: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a su hermano, y a Juan su hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y a la palabra de Dios la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso, y que suba hasta la eternidad de los cielos. Toda alabanza y toda oración, aleluya y aleluya. Digno es Dios. Dice la Escritura que comienza a enumerar. Luego puedes seguir leyendo la historia en tu casa. Yo siempre leo la parte más importante para el mensaje. Luego en tu casa puedes continuar leyendo capítulos antes, capítulos después, para seguir alimentando tu fe y entender todo el sentido del mensaje. Pero cuando el Señor dice que elige a los discípulos, comienza a enumerar a quiénes elige, cómo los elige. Dice que elige a los apóstoles y les iba a dar poder sobre las enfermedades, poder sobre los demonios. Dice la Biblia así: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacob, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano de Jacob, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Sabes que estos tres que menciona la Escritura no los menciona por casualidad en ese orden, los menciona en ese orden por el grado de importancia que luego obtienen de entre todos los apóstoles. Pedro, que llega a ser uno de los pilares de toda la iglesia primitiva, y Juan y Jacob, hermanos, eran hermanos carnales, que también llegan a ser principales entre todos los primeros miembros de la iglesia primitiva, con quienes el Señor comparte los momentos de mayor bendición, con Juan, con Jacobo y con Pedro, en el monte de la transfiguración. Cuando el Señor va al monte, dice que deja a todos, pero se lleva a ellos, porque ellos tenían algo distinto. Pedro era una persona tremenda. Dice que un día el Señor dijo: ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? La gente, ¿qué dice de mí? ¿Qué creen que soy? Le dijo el Señor. Y algunos dicen que eres un profeta más, otros dicen que eres como Elías, Moisés, y todos decían lo que la gente hablaba. Y el Señor los mira y les dice: ¿y vosotros quién creéis que soy? Pedro actuó enseguida, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No dejó hablar a nadie. Y el Señor lo miró a Pedro y le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Dios, él sentía algo de Dios y actuaba. Y si no sentía, también actuaba. Cuando viene al Señor Jesús a buscarlo al huerto del Getsemaní, dice que la gente viene con los soldados, con espadas, con palos, a buscar al Señor. Y Pedro saca la espada y le corta la oreja a uno. ¡Ahí nomás! Dijo: como sea. Aquí vamos a salir adelante como sea, de la manera que podamos. Luego el Señor le dijo: Pedro, guarda tu espada. Extiende su mano
sobre este criado que tenía la oreja herida y lo sana. Era uno de los últimos milagros que el Señor hace antes de la crucifixión. Juan y Jacob eran tremendos varones. Ellos sabían que iban a ir, que habían sido llamados para bendición, y sabían que Dios les había dado todo el poder. ¿Y sabes qué era lo peor de todo? O lo mejor de todo, para decirlo de la manera más correcta, es que ellos se lo creían. En un momento el Señor envía a los discípulos para entrar en una aldea, para hacer preparativos para pasar la noche. Era una aldea de samaritanos que no tenían las mismas creencias que el resto de los judíos, aunque eran parte del pueblo de Dios. Pero sin embargo eran la parte que se había contaminado en su fe. Y los judíos seguían siendo fieles a ir a Jerusalén para adorar. Y los samaritanos eran más reacios. Pasado el tiempo ya no querían ir a Jerusalén a adorar. Ellos tenían sus propios altares o sus propios lugares de adoración. Entonces cuando van los discípulos a buscar un alojamiento para que el Señor more allí antes de ir a Jerusalén, dice que los ven, que venían vestidos como de ir a una fiesta religiosa. Entonces cuando los samaritanos los ven que eran de los judíos y que iban a Jerusalén, dice que no los reciben. Le dice, no, acá no hay alojamiento para nadie. Ni Cristo, ni nada de Cristo. No hay alojamiento ni para Cristo, dijo. Para nadie. Entonces, los discípulos se volvieron. Y el Señor les pregunta, ¿y cómo les fue? Y Juan y Jacob le dicen, ¿sabes qué? En aquella aldea de samaritanos no nos quisieron recibir. ¿No quieres que hagamos descender fuego del cielo como Elías y los matemos a todos? Y el Señor los miró y le dijo, pero vosotros no sabéis todavía de qué espíritu sois. El Hijo del Hombre no fue enviado para perder las almas, sino para salvarlas. Pero ellos sabían que tenían el poder en sus manos. Y ellos sabían que tenían que actuar, que tenían que ir hacia la bendición. No importa cómo, no importa qué era lo que sucediese en el camino, ellos sabían que tenían que entrar a tiempo de bendición. Por eso el Señor los miró y les dijo, ustedes son Boanerges, hijos del trueno. No se van a quedar quietos, van a actuar. Y algunos dicen, pero así como esos arrebatados. Bueno, pero estos tres eran de los más arrebatados de todos los discípulos. Y había muchos que quizás eran muy pasivos en su fe, pero no producían bendición. Pedro, con la misma intensidad que amó al Señor, con la misma rapidez que decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dijeron, tú eres uno de los discípulos, él dijo, no, yo ni siquiera lo conozco, pero hasta hablas como ellos. Juro, mujer, que no lo conozco. Con la misma rapidez que él se había entregado en su fe, con esa misma rapidez luego le había negado. Ahora, los frutos que dio Pedro, Juan y Jacob, no lo dio ninguno de los otros discípulos. La fe de Dios es una fe que tiene que activarse. Y el Señor no eligió por casualidad a estos varones. Y no les llamó por casualidad. Si el ser hijo del trueno sería algo despectivo, como que el Señor lo menospreció, nunca los hubiese elegido. Al punto tal que ellos le dijeron, Señor, a esto del reino de los cielos me gusta. Así que tú eres el Hijo de Dios y que vas a estar en tu trono con toda tu gloria. Entonces le dijeron a la mamá, ¿por qué no vas, mamá, y le decís a Jesús que cuando Él venga en su reino, que yo me siente a la derecha y mi hermano a la izquierda del trono? No había lugar para nadie más. Era Jesús, Juan y Jacob, nadie más. Cuando vienen a pedirle esto, el Señor se sorprende, dice, pero la verdad es que ellos no querían ni pastorado ni nada. Algunos dicen, a mí me gustaría ser pastor. Ellos decían, no, yo quiero estar donde Jesús esté, lo más cerca posible. Al punto tal que dice que cuando Jesús iba a comer, al que lo tenía pegado siempre era Juan. Cuando está por entregarle Judas, dice que Juan era el que estaba recostado al lado de él. Donde el Señor iba, estaban estos varones. Eran tremendos en su fe, eran tremendos en sus convicciones, y veían la mano de Dios de una forma impresionante. El Señor dijo, sorprendido, dijo, el que se sienten a mi derecha o a mi izquierda no lo puedo dar yo, sino mi Padre que está en los cielos. Pero ellos decían, donde el Señor esté, ahí vamos a estar. Donde esté la gloria de Dios, ahí vamos a estar. Ese es el carácter de los hombres que el Señor eligió, a los que el Señor les llamó hijos del trueno.
son los hijos que el Señor quiere ver en estos días. Hijos del trueno. Hace un tiempo hablaba con un pastor y me decía, sabes que a veces yo no sé, porque a veces enfrento luchas, adversidades, y pienso en el futuro y no sé cómo vaya a terminar mi vida. Yo lo miro y le digo, mírame a mí. Yo te estoy hablando de pastor a pastor, le digo. Yo también soy pastor. Y yo también no sé cómo terminará mi vida. Un hermano una vez me decía, pastor, ¿y cómo es eso de la jubilación? Me decía. La Biblia dice que los levitas no tenían heredad en la tierra, porque Dios les dijo, yo seré su heredad. Yo le digo, pero te estás preocupando por una jubilación. ¿Por qué no te haces asalariado entonces? Dios será tu heredad. Dios va a ser tu seguro de desempleo. Y algunos dicen, pastor, pero eso es muy loco. Bueno, estos eran los locos de los discípulos. Los buenaches eran los que lo veían todo. Donde había un milagro, ahí andaban ellos. Donde había bendición de Dios, ahí andaban ellos. Donde Dios tenía que obrar con poder, ahí estaban estos. Hombres que no se iban a quedar quietos. Querían estar donde estaba la acción, donde estaba el tiempo de bendición. Yo a este otro varón le decía, mira, te hablo de pastor a pastor. Él me decía, es que yo no sé mañana qué va a pasar. Le digo, yo tampoco sé lo que va a pasar. No sé qué traerá el día de mañana. La Biblia dice que bástale a cada día su propio mal, su propio afán. Pero lo que sí sé es que durante estos 17 años le he dado palos al diablo y le he estado arrebatando almas a Satanás. Jóvenes que consumían drogas, no lo consumen más. Matrimonios que estaban destruidos, hoy se han levantado en fe. Varones que estaban en depresión en sus casas, hoy son instrumentos de Dios. Yo le digo, ¿vos te pensás que me voy a preocupar lo que pasa el día de mañana? Así el diablo me tocase. Así Dios permitiese que Satanás me tomase en sus manos. Yo lo miro y le digo, ¿quién me quita lo bailado? ¿Por qué te preocupas por lo que viene? ¿Por qué no te preocupas por hoy hacer productiva la bendición y lo que Dios puso en tu mano? Y no estar pensando en que va a venir el día malo. Yo le digo, David era un varón tremendo de Dios. Claro que cometió error. Claro que se equivocó. Pero el Señor dijo, nunca se apartarán mis misericordias de mi siervo David. Pero él actuaba, él andaba, él producía para el reino de Dios. Estos varones, los hijos del trueno, eran herramientas útiles para el Señor. Así con sus torpezas, con su arrebato. Pero el Señor dijo, no, entre estos que no pueden ni matar una mosca y estos que son arrebatados, dijo, dame los arrebatados. Prefiero que pequen de arrebatados, que pequen por querer hacer y no que pequen por esperar. Esperar que venga algún día la bendición. Como algunos dicen, algún día va a venir el avivamiento. ¿Hace cuántos años están esperando el avivamiento? Cuando yo empecé a predicar la palabra con un pequeño grupo, escuchaba que pastores decían, va a venir un tiempo de avivamiento, un tiempo de los milagros, un tiempo de la bendición. Pero yo decía, Dios nos va a bendecir porque su palabra lo promete. Porque son promesas de Dios. Porque la promesa de Dios se cumple. Y comenzamos a trabajar y los milagros empezaron a ocurrir. Y la bendición se empezó a derramar. Y los hogares comenzaron a ser transformados. Y los jóvenes tuvieron un sueño y una visión del cielo. Y los demás comenzaron a mirarnos. ¿Cómo estos locos, Dios los está bendiciendo tanto? Porque actuamos, porque andamos. Seguro que en el andar alguien va a cometer un error. Alguien se va a equivocar. Pero el Señor dijo, estos son los hijos del trueno. A nosotros Dios nos dijo, ustedes no son hijos de fulano o de sutano, de este, no son hijos de este, de Juan, de Pepe, de Andrés, de Pedro. Dios nos dijo, ustedes son hijos del Altísimo. Dijimos, Señor, así, no somos hijos de cualquiera. Y comenzamos a andar con esa autoridad y con esa decisión. Al punto tal que no hemos tenido temor en enfrentarnos a quien tuviésemos que enfrentarnos en todos estos años. Se han levantado gente de todo tipo contra nuestras vidas, contra la obra de Dios. Y ahí han quedado al costado del camino. La Biblia dice, pelearán contra ti, pero no te vencerán. Porque yo estaré contigo, dice el Señor, para librarte, dice Dios. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Digno es el Señor. Dios les llamó a esos, los hijos del trueno.
Y no los llamó con tristeza, los llamó con alegría, diciendo: prefiero andar frenándolos y no andar empujándolos. Si le preguntás a un pastor qué clase de creyente tenés o querés, los que tenés que andar frenándolos o los que tenés que andar empujándolos. A mí dame los que tengo que andar frenando. Mandé a una hermana hace un tiempo aquí a un pueblo cercano a levantar una iglesia que hacía 12 años que habían los hermanos tirado las bases, habían hecho una pequeña base de unos 30 centímetros alrededor de ladrillo y un poco del piso, como un 30 o 40% del piso, un 35% del piso. Y le encargué a una hermana así, que es como una hija del trueno. Y yo sabía que era así, como una Buanerges. Y le dije: bueno, andá y hacelo, levantá el tiempo, te encargo esa tarea. ¿Y cómo lo hago, pastor? No sé. ¿Y de dónde voy a obtener recursos? Hagan lo que sea, Dios los va a bendecir. Y si te falta, yo te voy a ayudar. Pero trata de generar los recursos para que sepas la carga que siente un pastor. Cuando no tiene a quién ir a pedirle, cuando le falta dinero, cuando tiene que poner una puerta, cuando se le cayó el techo, o cuando faltan luces, o falta un micrófono, o hay miles de necesidades. Y así esta hermana comenzó a trabajar. Empezó haciendo beneficios, comenzó a levantar paredes, empezó a ganarse el corazón de otras hermanas e incentivarlas para que vayan con ella a levantar. Y así cierto día fueron a levantar, a pegar ladrillos con un par de hermanas más. Y cuando fueron a un lugar a pedir algunos materiales, ciertos jóvenes incrédulos las vieron, que estaban ahí trabajando, queriendo hacer de albañiles sin saber nada, con uno u otro hermano que les ayudaba, pero prácticamente eran más mujeres. Así que estos jóvenes le dijeron: bueno, te vamos a ayudar a bajar los ladrillos, porque le pidieron si le podían dar una mano para bajar ladrillos. Y cuando las vieron ahí solas, dijeron: ¿y sabes qué? Le dijeron: mejor ya que estamos, te los pegamos también. Así que incrédulos comenzaron a pegar ladrillos para una iglesia. La hermana vino a los 2 o 3 días, decía: pastor, ¿sabe qué? Como 3 o 4 jóvenes incrédulos, si los viese trabajando y pegando ladrillos para levantar la iglesia. Luego fue a hablar con un dueño de la empresa, le dijo: necesito esto y lo otro. Y el dueño de la empresa lo miraba y decía: pero necesito que me done material, que me done tal cosa. Y el otro la miraba, y esta hermana le decía: pero es para la obra de Dios. Iba con tanta seguridad que al final el incrédulo terminaba mandando materiales para la iglesia, y la iglesia comenzó a levantarse. Hace poco me dice: pastor, fuimos a trabajar, no hicimos tiempo, nos faltó toda la pared de enfrente. Pero una persona que vive ahí en esa ciudad dijo que no importa, que cuando nosotros volvamos, que él iba a encargar a uno de sus albañiles que tenía, que iban a levantar todo el frente. Y fue así. Ellos estaban aquí, cuando llegaron de vuelta a la ciudad, los otros habían levantado todo el frente. Y así empezó a ver la mano de Dios de una forma tremenda. Con el piso, con el techo. Decía: pastor, me cobran para llevar las chapas como 1.800 pesos, otro me cobra tanto. Le digo: bueno, buscá, hermana. Y venía un camión, me decía la hermana: casi nos chocan, pastor. Venía un camión por la calle, y yo con otra hermana me decía: nos paramos en medio, que pare. Y el camionero paró en medio de la calle, y ella le dijeron: no, estacionate, porque no vas a dejar pasar los vehículos. Así, dirigiendo el tráfico, dándole órdenes al camionero, y los otros andaban obedientes. Necesito que me lleves las chapas, le decía, a tal pueblo. ¿Cuánto me vas a cobrar? Y así, a uno, a otro, hasta que consiguieron uno que se lo llevó, creo que por 500 o 600 pesos. Menos de la mitad. Una obra tras otra obra. Yo la miraba y decía: me voy a dejar. Que dé para Dios, Dios la va a recompensar. Que se esfuerce para Dios, Dios la va a levantar. Hace una semana me decía: pastor, me falta el techo, me falta el piso, me faltan las luces. Yo le digo: bueno, vamos a darte una mano porque no vas a llegar. Y decía: no sé, pastor, pero tenemos que llegar para inaugurarlo a tiempo. Yo le decía: te está faltando muchísimo. Pero ella empezó a mover a los hermanos de la iglesia, creyentes de otras iglesias. Hoy me mostraban fotos, me decían: mire, pastor, estos son de otra iglesia. Incrédulos,
Los vecinos decían, acá está la cocina, vengan, cocinen en el baño, usen todo lo que quieran. Los incrédulos iban a pedir carretillas a un lugar, hormigonera. Un día le faltaban tablas y vieron tablas en un patio y fueron, oiga, ¿nos puede prestar las tablas? Y dice, no, no son nuestras, somos empleados, el dueño de la empresa vive en tal lugar. ¿Dónde vive? Allá fueron. Al dueño de la empresa, ¿nos puede prestar las tablas para armar todo el hormigón? Y este hombre las miró, pero iban tan convencidas como un niño cuando pide inocentemente. A veces viene un niño a mí y me dice, ¿me compras un caramelo? Y yo lo miro. Le digo, decile a tu papá. No, mi papá no tiene plata, dice. Bueno, digo yo. Vine con tanta convicción que me da pena decirle que no. Y este hombre le dijo, bueno, llévate todas las tablas que quieras y después tráelas. Consiguieron materiales, herramientas, una bendición tremenda, a tal punto que hace 6 días faltaba prácticamente el 50%, faltaba todo el techo, toda la plataforma, gran parte del contrapiso, faltaban las aberturas, faltaban las ventanas. Algunos dirán, pastor, faltaba todo. Bueno, faltaba muchísimo, pero terminaron todo. Ahora en este mismo momento están inaugurando el templo allí en la ciudad de Puerto Santa Cruz. Aleluya. ¡Y aleluya! Los valientes arrebatan la bendición por la fuerza. No tienes que titubear. Si dudas, te hundes. Pedro vio al Señor caminando en las aguas y le dijo, si eres tú, manda que yo también camine contigo. ¿Para qué tanto vamos a estar dando tantas vueltas al asunto? El Señor dijo, dale, venite. Y dice que Pedro empezó a caminar sobre las aguas. Después, claro, se hundió, porque empezó a mirar las olas y el mar embravecido. Pero él tuvo la decisión y la determinación y la visión de querer cosas grandes en Dios. Estos hijos del trueno no los llamó el Señor en forma despectiva. Los llamó halagándolos, diciéndoles, son personas, estos 2 hermanos, si los dejo, o convierten a todos y los que no se convierten me los matan a todos. Pero quietos no se van a quedar. Iban a la aldea, dijeron, bueno, aquí no nos reciben, los matamos. Iban a otra aldea, echaban fuera a los demonios, sanaban a los enfermos. Pero tenían un espíritu inquebrantable, una decisión y unas ganas de andar y de ser bendecidos en la obra de Dios, que le falta a muchos en estos días. Escuchan la palabra y la toman con tibieza. Tienes que tomarla con toda la fe. Decir, mi casa va a cambiar. Tienes problemas en tu matrimonio va a cambiar. Dice, no, vamos a ver si Dios hace algo. No tienes que darle la opción. Tienes que decir, mi matrimonio va a funcionar en el nombre de Jesús. Tiene que andar. No vas a poner la opción, y si no funciona, ya estoy mirando a otro hermanito. No. Dios te va a bendecir. No importa la lucha, no importa la prueba, esa es la gloria de Dios. La gloria de Dios es hacer los imposibles a favor tuyo. Algunos que dicen, si Dios me ayuda, voy a dejar el cigarrillo. Así vino un varón, me decía, si Dios me ayuda, pastor, que Dios me ayude a dejar el alcohol. Vas a dejar el alcohol. Y tantos años, pastor. Pero claro, yo he visto a tanta gente dejar drogas, dejar alcohol, dejar vicios, que cuando alguien me dice, pastor, el vicio del cigarrillo, yo digo, la verdad que este no tiene nada, es como un resfriado para un médico, que directamente le dice, tomate un geniol y anda a tu casa. Yo le digo, Dios va a hacer el milagro. Y él me miraba, decía, pastor, ¿seguro? Claro que Dios va a hacer el milagro. Vas a dejar el cigarrillo, vas a dejar el alcohol. Y hasta Dios puede hacer una obra en tu vida. Pasaron ni 2 o 3 meses. Vino un día y dijo, pastor, ya no tomo más. Pasó unas 2 o 3 semanas más, un mes más. Vino y dijo, pastor, ya no fumo más. Dios había hecho el milagro. Pero él no lo podía creer. Porque la lucha está en la convicción. No está en la lucha en las promesas de Dios. Las promesas de Dios están para el que la quiera agarrar. Pero está en la duda. Está en la duda que vos tenés. Así como a alguien le dijeron, pedí lo que quieras, vamos a comer. Y él para sus adentros dijo, voy a pedir poquito porque si pido mucho voy a terminar gastando mucho dinero. Pero el que lo estaba invitando iba a pagar. Y otros se agarraron y pidieron de todo porque se arriesgaron. Dijeron, bueno, si paga él, la saco gratis. Y si pago yo, bueno, ¿qué voy a hacer? Es el riesgo. Pero este otro no.
pidió poco, calculando lo que él tenía en su bolsillo. Y el otro dijo, ¿sabes? Yo voy a pagar. Cuando dijo, voy a pagar, dijo él, pero ¿por qué no pedí más? Hubiese traído postre, hubiese traído la otra comida que estaba más rica. Él estaba calculando en su bolsillo nada más. Pero no mires tu bolsillo, mira el bolsillo de Dios. No mires tus recursos, mira los recursos de Dios. No mires tu depresión, mira el gozo que hay en los cielos. Dice la Biblia que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se vuelve de sus malos caminos. ¿Y sabes qué? Todos los días alrededor del mundo se están volviendo pecadores de sus malos caminos. Así que hay fiesta continua en los cielos, varón. ¡Aleluya! No tienes que mirar tu condición, lo que te falta. Mirar lo que tiene Dios en sus manos. Cuando el Señor los eligió a los apóstoles, dijo, esto sí, porque estos creen todo, estos actúan. Estos se van a mover en bendición, en esperanza. Estos van a andar confiando en las promesas de Dios, creyendo las promesas de Dios. Hace unos días nos reíamos con un par de pastores, porque cuando comenzamos a predicar la palabra, había personas que se manifestaban, nos decían, pastor, allá hay una persona manifestada, y yo mandaba a algunos de los hermanitos que tenía, algunos de los primeros discípulos, y dos de ellos se juntaron a contar su anécdota, y entraron a la casa y había una chica endemoniada, pero tremendamente, a tal punto que hacía tantas brujerías, que tenía escondido trabajo por toda la casa. Y este endemoniado les dijo, a las 12 de la noche me la llevo. Y eran, no sé si las 8 o las 9. Así que empezaron a reprender. Y claro, se venía a las 12. Y estos decían 12 menos cuarto. Y reprendían más. Y no se iba el demonio, 12 menos 5. Y dije, ahí se muere, Señor. Pero era la 1 de la mañana después. Las 2 de la mañana. Dice, pastor, ya al último estábamos cansados. Tirados uno por un lado, otro por otro lado. Y el demonio decía, y ahora va a entrar Satanás por esa puerta, le decía. Y ellos reprendían y con el otro de reojo miraban la puerta, a ver si entraba. En una de esas se abre la puerta. Yo los miraba, decía tantas cosas y nunca me contaron nada a mí. No, pastor, dice, ¿cómo les vamos a contar? Y en una de esas se abre la puerta, y cuando se abre la puerta empezaron a reprender más. Y dijeron, acá viene el mismo Satanás. Y de repente ven que se abre la puerta y parado en la puerta estaba un gato negro, un gatito negro. Y entonces el otro que estaba reprendiendo, lo que teóricamente estaba más crecido, lo miró al otro y le decía, anda a reprenderlo. Y se acercó el otro y comenzó a reprenderlo en el nombre de Jesús al gato. Y el gato hacía miau, miau, miau. En el nombre de Jesús le decía. Imagínate tantos gatos negros que hay en una ciudad. Pero tenían el ánimo y la esperanza y el fuego de saber que el poder de Dios era más fuerte. Que Dios tenía sus promesas que nunca fallan. Con sus torpezas, con su inmadurez. Ellos decían, ¿te acordás? Estuvimos como hasta las 6 de la mañana. Al último estaban cansados, llamaron a otro hermano y le decían, che, ¿por qué no venís vos a seguir reprendiendo? Así que vino otro y siguió reprendiendo, no sé hasta qué hora. Pasaron ese día como 8 hermanos. Todos reprendían un rato y otros decían, bueno, ahora te toca a vos. Y se iban. Los que les faltaba ahora era la convicción. Tenían la decisión. Le faltaba la madurez espiritual para creer que Dios ya había echado fuera ese demonio. Y el demonio les hacía el juego. Pero ellos se reían. ¿Sabes qué? De aquellos que estuvieron reprendiendo a esta joven, la mayoría son pastores. Con su torpeza, con su inmadurez, comenzaron reprendiendo gatitos. Pero hoy están salvando cientos y miles de almas. El Señor sabía que Juan y Jacob eran torpes, eran personas arrebatadas, eran Boanerges, hijos del trueno. Cuando sientes un trueno, sientes el trueno y parece que tiembla toda la tierra, hasta los vidrios hace temblar. Causa un estremecimiento que uno se sorprende. El Señor dijo, estos son así, hijos del trueno. Que su fe será una fe poderosa.
Iban pasando el tiempo y el Señor veía que estos eran los más fieles. Jacob, Juan y Pedro fueron los discípulos más fieles. Fueron los que prácticamente ayudaron a fundar la iglesia primitiva. Hombres de fe, hombres de gran esperanza, hombres de gran convicción. Y ahora es el tiempo tuyo. Dios dice, estos son los discípulos que quiero. Que actúen, que crean, que sueñen, que esperen. Cuando algunos dicen, pastor, hay que orar por los enfermos. Y parece que es una tortura orar por los enfermos. Y hay pastores que dicen, pero ¿y si no se sana nadie? Yo le digo, pero ¿y si se sanan? Pero pastor, ¿y si no se sana nadie, qué pasa? Y vas a orar otra vez. Y vas a orar otra vez. Pero vas a buscar la bendición de Dios y vas a creer. Ellos le dijeron al Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo como Elías? Se pusieron prácticamente a la altura de un varón tremendo como era Elías. Dijeron, el mismo Dios de Elías es nuestro Dios. Y el mismo poder que tenía Elías lo tenemos nosotros también. Y el Señor los miró y les dijo, bueno, la fe estaba muy bien, la decisión, las ganas de actuar, pero el objetivo era malo. Dijo, para matar a los samaritanos, dijo, no, utilicemos eso, todo ese empuje, esa fuerza, para otra cosa. Aquí donde estoy parado yo, estuvo ayer una hermana que me decía, contaba ella y decía que tenía alergia a la piel. Un día la encontré en la cocina y prácticamente me miraba avergonzada. Tenía todo el brazo todo brotado, la cara toda brotada. Y yo la veía que ella se avergonzaba de la enfermedad que estaba sufriendo. Tenía alergias a la piel. Y ella contaba todas las idas y venidas del doctor, de las cremas, de las pastillas, de los medicamentos. Pero ayer estaba aquí mismo contando que después de uno y otro vez, de pasar al frente una y otra vez, que un pastor le impuso manos, que otro le ungió con aceite, que oramos desde arriba de la plataforma, de todas maneras. Y ella estando aquí cantando al lado nuestro en todas las reuniones, insistiendo, esperando, creyendo, no bajando los brazos. Ayer contaba diciendo que Dios la había sanado y había hecho el milagro. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Pides y recibes. Hasta aquí nada me habéis pedido, dice el Señor. Pedid pues y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Yo te voy a invitar a que te pongas de pie hoy. Así el Señor llamó a Juan y Jacob, Boanerges, los hijos del trueno. Los que actúan, los que hacen temblar la tierra, los que estremecen a la gente. Cuando yo comencé a predicar, algunos decían, pero el pastor predica como muy raro. Tiene que predicar más tranquilo, más pausado. Yo digo, tengo que predicar como Dios me pone que predique, con la convicción de saber que Dios está aquí. Y sabes que hay personas que escuchan estos mensajes, a veces caen al piso. Hermanos que dicen, pastor, yo le escuché a usted en tal ciudad de la Argentina. Y cuando le escuché un día caí al piso y empecé a tiritar ahí. Se manifestó. Yo digo, gloria a Dios. Porque yo sé que cuando este mensaje es impartido, una bendición tremenda fluye y corre a través de la palabra de Dios. Personas que recibieron milagros tremendos escuchando la palabra. Sanidades. Matrimonios que volvieron a unirse en fe y en esperanza. Claro que es poderosa la palabra. Gente que salió de los psiquiátricos. Claro que es poderosa la palabra. Porque ese es el espíritu que Dios nos dio. Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, dice la Biblia, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Ellos tenían el poder. Ahora les faltaba el dominio propio y el amor. Pero eso lo iba a ir dando el Señor. Por eso eran discípulos, porque estaban aprendiendo. Pero el Señor dijo, ellos tienen lo más importante, el deseo y las ganas de actuar, de andar, de ir y de venir. Si los mando van en fe, no van dudando. No oran por las personas dudando de que alguno no se vaya a sanar. Yo sé que el que no se sana hoy, se sana mañana. Yo sé que el matrimonio que hoy está en lucha, un mes más, 2 meses más, vuelven a unirse en fe. Y luego vienen y dicen, pastor, estuvimos separados tanto tiempo y ahora estamos unidos. Y yo los miro y digo, yo sabía que iban a volver, porque Dios es un Dios poderoso, que sabe hacer su obra. Los que dudamos somos los hombres
que no tenemos la convicción firme que tuvo Juan y Jacob, de decir, Dios hará un milagro. Claro que hará un milagro. Dios nos va a bendecir. En este mismo momento en que se está inaugurando una iglesia aquí en Puerto Santa Cruz, se está inaugurando otra iglesia en Córdoba. Y en este mismo momento hay hermanos que están trabajando todavía en otros templos, hasta altas horas de la madrugada. Nosotros un día, cuando estábamos construyendo el templo en una ciudad llamada Caleta Olivia, comenzamos a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 10, 11 de la mañana del otro día, sin dormir. Prácticamente nos caíamos de sueño, pero habíamos puesto una visión de Dios. Dijimos, en un mes y medio este templo tiene que estar en pie. Y los hermanos iban contando, ya va pasando un mes, nos falta esto, nos falta lo otro, pero decíamos, lo vamos a terminar, en el nombre de Jesús. Los que iban contando los días dicen, pastor, lo inauguramos en 44 días, al día 44 lo terminamos. Un templo inmenso. La importancia no era de batir un récord. Para mí la importancia era de que los hermanos aprendan a tener convicciones firmes. Yo sabía que se podía inaugurar la semana que viene, como el templo que hoy se inaugura, o se está inaugurando. Tal vez puede faltar uno que otro detalle, pero la importancia es que uno se ponga una meta y trate de lograrla, y no vaya postergando planes y dejándolos en el olvido, con la excusa de decir, bueno, lo puedo hacer mañana. Claro que puedes ir a predicar mañana, como yo también podría haber predicado la semana que viene, y mandar a otra persona a predicar. Pero cuando Dios te dice, tienes que actuar. Señor, pero la semana que viene es más cómodo para mí, por mi trabajo, porque mis hijos. Entonces no sos un Boanerges. El trueno, cuando suena el trueno no respeta nada. Estás adentro de tu casa y sientes el trueno. Cuando mi hermano sentía el trueno, se escondía debajo de la cama. Sientes el trueno y te estremece el cuerpo. El trueno no respeta nada. Actúa. Simplemente sucede. Y no hay nada que pueda impedir el eco de un trueno en el cielo. No hay nada que pueda impedir el actuar de un hijo de Dios que camina en fe. Se cruza con una persona en el colectivo y le cuenta sus miserias y le dicen, Dios cambiará tu vida. Y la persona dice, ¿estás seguro? Claro que estoy seguro, Dios va a cambiar tu vida. Así, venía en el colectivo un matrimonio de creyentes junto con su hijo. Y venía un jovencito de viaje del norte y le hablaron de Dios. Y él decía, sí, yo sé que hay un Dios, pero bueno, lo que pasa es que a veces uno quiere hacer las cosas bien y no puede, y las tentaciones y las luchas, y lo de Dios es muy bonito, pero a veces la realidad de la vida es más difícil, más dura. Y ellos dijeron, no, Dios puede hacer un milagro con tu vida. En tu vida, en tu casa, en tu familia. Ahora, ¿por qué iban con tanta convicción? Porque habían agarrado la convicción aquí en la iglesia. Aquí es donde tomas la convicción de la fe. Tomas, arrebatas, te alimentas. Y luego que comes, te levantas en fe, en victoria y dices, Dios me va a prosperar. Pero no tenés trabajo, te dice tu esposa, ¿qué importa? Dios es más grande que el trabajo. Pero estás enfermo, no importa. Aunque sea enfermo, voy a honrar a Dios. Y voy a demostrarle que le puedo amar en las miserias o en las bendiciones. Que no voy a cantar cuando esté todo bien. Voy a aprender a estar con Él como un buen amigo. El amigo está en el momento más terrible y en el momento bueno. Ese es el buen amigo. Y Jesús dijo, yo no te llamaré más siervo, sino que ahora te llamaré amigo. Y el buen amigo está en todo tiempo, está dispuesto. Y uno dirá, yo voy a aprender a andar de la mano de Dios, aunque no tenga que comer en mi casa, o aunque tenga muchísimo dinero, no importa cómo, pero voy a honrar a Dios. Estos hermanos que le hablaron a este joven andaba en las drogas, andaba robando, delinquiendo, tenía toda la vida por delante porque recién estaba entrando a su juventud, tenía creo que 17 años, 18 años, tenía todavía para seguir robando, drogándose, perdido en el mundo. Pero ellos fueron con convicción, le dijeron, Dios va a hacer algo por ti, Dios hará grandes cosas con tu vida. ¿Sabes qué? Él me decía después, y esas palabras que me dijeron, como que algo quedó en mi corazón. Yo iba antes, había ido a otra iglesia, pero salía de la iglesia y me drogaba, salía de la iglesia y robaba. Pero dice, pero estas palabras de estos hermanos fueron como algo que quedó en mí. Y me dijeron, y ahora que llegues a la ciudad, venite a nuestra iglesia. Venite a la iglesia y vas a ver que Dios va a tocar tu vida. Y así fue. Este joven
vino a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, escuchó palabra de Dios, oramos, adoramos, entonamos cantos para Dios, sintió la presencia de Dios. Dios comenzó a hacer una obra en su vida. Actualmente es uno de los pastores que está predicando la palabra en los Estados Unidos. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Y aleluya! Dios hizo la obra. Con fe, con decisión, con esperanza. Si alguno le hubiese dicho, vas a terminar como un pastor en los Estados Unidos, él se hubiese reído. Todavía no podía dejar las drogas, todavía no podía dejar de delinquir. Pero los hermanos fueron con convicción. Dijeron, Dios tiene planes para tu vida grandes. Y él los creyó. Actúa. Ahora es tu tiempo. La palabra de Dios te dice que el Señor llama a estos varones. Y entre ellos los destaca a los hermanos y le dice, estos son hijos del trueno. No respetan nada. Simplemente van a actuar. Simplemente van a andar, van a cometer errores por torpeza, pero no se van a quedar quietos. Y fue así, fueron pilares en la obra de Dios. No en una iglesia, no en una ciudad, a nivel mundial, en toda la obra de Dios para el mundo. Estos 3 varones fueron los pilares más importantes de la iglesia. Ahora es tu tiempo. Ahora es tiempo de que arrebates tu bendición, sin titubear, sin dudar. Capaz que no sienta nada. Yo nunca me manifesté o caí endemoniado. Algunos dicen, pastor, yo nunca me caí al piso. Yo que recuerde tampoco. Pero eso no tiene nada que ver. Puedes tener una manifestación del Espíritu de una o de otra manera. Pero la obra de Dios se llevará a cabo como sea. Dios tiene un plan y lo quiere llevar a cabo. ¿Qué harás entonces? Te quedarás esperando que ese plan se cumpla. O dirás, Señor, yo voy a pelear como peleó Jacob. Bendíceme, Señor. Voy a ir a orar a un enfermo y si se sana, gloria a ti. Si no se sana, no importa. Voy a probar con el segundo, con el tercero, con el cuarto, con el quinto, no sé. Y le oraré a todos los enfermos de la ciudad. Algunos se tienen que sanar. Y el diablo te hará lucha y oposición. Siempre trata de matar al creyente cuando el creyente es pequeño y cuando recién nace. Jesús quiso destruirlo cuando recién nacía. Porque estaba débil. Mas luego tu fe aumentará. Y el diablo no te podrá destruir fácilmente. Vendrán pruebas, vendrán luchas, vendrá el enemigo como un río, dice la palabra, mas el Espíritu de Dios plantará bandera contra él. Dirá, este me pertenece, esta es propiedad mía. Aleluya. Vamos a orar a Dios en esta noche. Si hay alguien escuchando este mensaje a través de la radio, a través de algún medio digital o de internet, yo le voy a invitar a que cierre sus ojos. Si tienes necesidad de un milagro, de una petición, cierra tus ojos. Si nunca aceptaste a Jesús en tu corazón como único Dios y Salvador, ese es el primer paso para ver el milagro de Dios. Y si deseas hacerlo, puedes repetir esta oración después de mí que dice, Señor Jesús, en este día, quiero recibirte en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis errores y mis pecados. Y quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.